Pues eso es en cuanto a la explotación del hombre por el hombre. ¿Cómo sucede la explotación del hombre por el hombre? Vamos a seguir hablando más de esto. Ahora vamos a entender qué es la superestructura. Ya analizamos brevemente la infraestructura. Arriba de la estructura económica, que ya la mencionamos, que son nuestros tres sectores productivos, tenemos la superestructura. Esta, a su vez, o sea, la superestructura, está formada por la estructura jurídico-política y la cultural ideológica. Se le llama super o incluso algunos le llaman supraestructura porque está encima. ¿Y encima de cuál? Encima de la estructura económica. Y se le llama a la otra infra porque está debajo de esta estructura jurídico-política y estructural, cultural ideológica. Por eso así se les llama. La estructura jurídico-política, para entender la superestructura, que está compuesta de estas dos, les había dicho. Entonces, si vamos a hablar primero de la jurídica política. Esta incluye al gobierno y las leyes. Se está o pertenecemos a la estructura jurídico-política cuando, por ejemplo, un policía detiene a alguien. Cuando un policía detiene a alguien, cuando se vota en las elecciones, cuando se saca un permiso en cualquier oficina de gobierno o cuando cambian una ley. Todo eso tiene que ver con el gobierno y las leyes, es decir, estamos teniendo una interacción con la estructura jurídico-política. Y cuando nosotros como seres humanos tenemos una interacción con la otra estructura, es decir, con la estructura cultural ideológica. Bueno, es que esta estructura cultural ideológica está conformada por el arte, es decir, las obras de teatro, música, cine. Cuando tú vas al centro cultural, al Secut, y pagas por ver una película en en la pantalla esta que es circular, que no me acuerdo cómo se le llama al tipo de cine, al tipo de pantalla que tenemos, pero se me escapó el nombre. En fin, también la religión pertenece a la estructura cultural ideológica, la educación, la filosofía, la cultura y la moral. Estas o tú estás o nosotros estamos dentro de la estructura cultural ideológica cuando asistimos a la iglesia, a un templo, cuando vamos a la escuela, cuando vemos televisión o cuando vamos a un museo o al cine, lo que les decía hace ratito. Entonces, de una u de otra manera, tú y todas las personas y nosotros y todos estamos interactuando con las dos grandes estructuras, con la infraestructura, al ser consumidores o al ser productores o al distribuir bienes y servicios, y también estamos con la superestructura, tanto política, jurídica, como cultural e ideológica. En todos esos ámbitos, en todas esas dos estructuras, estamos nosotros. Aquí hay una pirámide para que visualicen un poco más claramente. En la parte de la base de la pirámide está la estructura económica o la infraestructura, que esa es la base de la sociedad. Son todos los modos de relación y de interacción entre los seres humanos para producir bienes y servicios. Arriba de la estructura económica o de la infraestructura está la superestructura. Y la primera superestructura que nos encontramos es la jurídica política.
está el Estado, el gobierno, el presidente de la República, los gobernadores de cada uno de los 32 estados y los alcaldes de todos los municipios de cada estado. Cada uno de ellos con todos sus organismos ministeriales, policías y todos los demás sectores que apoyan al Estado para impartir justicia, para impartir la ley, los partidos políticos, las leyes, todos los organismos gubernamentales están dentro de la estructura jurídico-política. Y por encima de esa estructura jurídico-política está la ideológica y cultural, el arte, la ciencia, la filosofía, la religión, ¿sí? Que existen como instituciones. Tú ves una institución que dice Centro de Investigación Científica Aeronáutica o ves templos de religiosos y en el mundo ves templos musulmanes, templos de hindúes, ves ahí lo que es el templo, la institución de la religión. Ves el arte, museo de artes plásticas, museo de cera, casa de la cultura, mm, Centro Cultural de Tijuana, o sea, el Secut. Todo esos son estructuras ideológicas culturales. Ves las escuelas, las instituciones, y desde ahí toda la gente se mueve, está interactuando, está relacionando, está dirigiendo el país. Ok, dice, como puedes ver, las flechas del esquema existen relaciones entre la infra y la superestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los fenómenos sociales abarcan más de una estructura. Por ejemplo, cuando el gobierno aumenta las cuotas para las escuelas públicas, se combina la estructura económica, o sea, la cuota, el dinero, con la jurídica política, es decir, con el gobierno, es decir, la política que el gobierno implementa. Y también se combina con la ideológica cultural, porque de alguna manera afecta o modifica la educación. Es decir, si esa ley va a beneficiar la educación o va a perjudicar la educación de los estudiantes. Por último, cabe mencionar que Carlos Marx llegó a la conclusión de que existe la explotación del hombre por el hombre en toda sociedad. Es decir, la explotación se da en la economía, en la política, en la religión, en las empresas, en el hogar, o sea, en las familias y en todos los sectores se da la explotación del hombre por el hombre. Sí, también en la religión hay explotación, jóvenes. En todos los sectores se explotan a las personas. Para ir entendiendo o visualizando, aquí tenemos unas imágenes, tres imágenes. Esas tres imágenes donde ven ahí unas vacas pastando, un tractor arando la tierra y cientos de mujeres en una industria. Todas estas imágenes hacen alusión a la infraestructura, a la base de nuestra economía, a nuestra estructura económica. La infraestructura, que es la base y el sostén de una sociedad. Sin esto, sin esta base, una sociedad no puede vivir. Sin esta, por eso es la base, porque sin esto no puede uno vivir. Si las vacas no producen, no se alimentan, no pastan, no producen, no producirían la leche y todo, y la carne y todos sus derivados. La leche, queso, crema, requesón, yogurts, mm, y los demás derivados. Las carnes y todos los embutidos o derivados de las carnes de la vaca. Entonces, las vacas son una fuente de alimentación. Además, los agricultores al vender vacas, pues obtienen dinero. Los camiones o los tractores que están arando la tierra, pues sirven para cultivar, para facilitan la vida del ser humano para que pueda sembrar el trigo, el maíz, el arroz, el frijol, el garbanzo. Todo eso que llega a tu comida que tienes en tu alacena, en tu despensa, viene de ahí del campo. Aunque no hubo una imagen aquí de la pesca, pero igual la pesca está también allí.
la siderúrgica, es decir, la tala de árboles, o sea, los bosques. Si no existiera la tala de los bosques o las siderúrgicas, no tuvieras un sofá, no tuvieras una silla, no tuvieras una mesa, no tuvieras un mesabanco en la escuela. Y si no estuvieran las personas trabajando en las maquiladoras, no pudieras tener lápices, porque los lápices son hechos en industrias, en maquiladoras. No tuvieras una pluma, no tuvieras un teléfono celular, no tuvieras zapatos, no tuvieras cinturón. Todo eso viene de las industrias. Bueno, ¿se dan cuenta que por eso es la base de nuestra sociedad? Estas imágenes que están aquí no son la base de nuestra sociedad, pero de alguna manera están por encima de la base, son parte de la superestructura, son parte de la sociedad. Estas son las que condicionan, nos moldean nuestras ideas, nuestros pensamientos, nos forman, nos dicen cómo vamos a pensar. Si tú no tienes libre albedrío, si tú no eres muy trucha, el gobierno, las escuelas te condicionan y te dicen cómo debes pensar, pero si tú eres una mente pensante, lees, te informas, puedes desarrollar tu propio pensamiento, tu análisis crítico, creativo, innovador, visionario. Estas imágenes son las que forman al ser humano en valores y en principios, que pueden ser valores corrompibles o pueden ser principios erróneos o principios que te lleven a explotar a las personas, a sacar provecho de los demás o a tener principios nobles, honrados, transparentes, justos. Estas imágenes, esta estructura es la que te da eso. Es decir, si tú quieres estudiar leyes y quieres aprovecharte de de las personas que no tienen mucho dinero, que no tienen preparación y quieres abusar de ellos en sus casos, cuando se quieran divorciar o perdieron un terreno. Sí, puedes manipularlos, los puedes engañar, los puedes sacar beneficios de ellos y ahí estaríamos hablando de la explotación. Estarías explotándolos. Pero ¿de dónde viene eso? De lo que te van a enseñar en la universidad o de lo que te enseñaron tus padres, a violentar el derecho de los demás, a el principio del que no tranza, no avanza. Esas estructuras, esas ideas, esos principios, esos antivalores, los puedes aprender con los amigos, en la calle, en la escuela, en tu casa. Entonces, estas estructuras, esta superestructura forma, y ahí tenemos una representación de unos señores o personas que están haciendo que tienen un disfraz de un baile que se llama baile de parachicos. Es algo con la gente, con lo que las personas se entretienen, van a un espectáculo y ven cómo hacen el bailable. Vemos a un partido político, un presidente, vemos el hombre pensante, que es algo de la filosofía, vemos un libro y un martillo de un juez para dar sentencia, vemos los símbolos de las religiones, del judaísmo, del cristianismo, del islamismo, del hinduismo y de otras religiones. Entonces, todas estas forman las creencias, los valores y los principios de las personas. Por eso es la superestructura, pero esta no es la base. Nosotros bien podríamos vivir sin esto, bien podríamos vivir. Es decir, una sociedad bien podría vivir nada más con con la pura infraestructura, con la pura estructura económica. Así vivieron nuestros antepasados, miles, miles y miles de años. Empezaron a tener estos destellos de la superestructura, pero lo primero era la infraestructura, o sea, comer, vestirse, protegerse, y ya lo demás fue lo de menos, ¿no? Y con el tiempo se fue desarrollando esta superestructura, le fue dando forma a nuestra sociedad que hoy conocemos. Bueno, aquí hay un esquema.
que nos pide que nosotros la trabajemos. Tenemos una tablita en donde hay varios conceptos que están eh, co- y puestos al azar, no están ordenados. Todos esos conceptos que están en la tablita hay que encajarlos dentro de la infraestructura, los que corresponden a la infraestructura y los que corresponden a la superestructura, meterlos dentro de ese espacio de la pirámide que dice superestructura. Por ejemplo, religión, ¿dónde la colocaríamos? A ver, contesten en el chat. ¿Dónde pondría yo religión? ¿Y dónde pondría tierras? Religión y tierras, ¿dónde las colocaría? Tómenle una captura de pantalla y la contestan. Vamos a proseguir para avanzar. Aquí tengo otro ejercicio, otra actividad. En esta actividad, lo que tienes que hacer es, no alcanzaste a tomarle foto, ok, me voy a regresar entonces. Ahí está. Entonces, reitero, en esta actividad es incluir los conceptos que están dentro de la tabla en cada uno de los espacios de la pirámide. De nada. Ok. Ahora, en esta tablita, lo que tenemos que hacer es explicar qué partes de tu comunidad o de nuestra comunidad o colonia donde nosotros vivamos o de nuestra ciudad corresponden a la infraestructura y cuáles cosas o aspectos o partes corresponden a la superestructura. Por ejemplo, dice, como parte de la infraestructura estarían en mi comunidad las tienditas de la esquina o los supermercados, el campo, las maquiladoras, esas estarían dentro de la infraestructura en mi comunidad. Y puedes poner más. ¿Y qué partes estarían en la infraestructura? Bueno, tómenle igual otra foto o captura de pantalla a esto y la responden también. Si tienen dudas, pregúntenme que es el momento. Ok, bueno, continúo. Aquí es como un resumen, es una síntesis de lo que les he estado hablando. Veamos esta pirámide, esta jerarquía, esta estructura, este gráfico propuesto por Carlos Marx de cómo está la estructura social, cómo se conforma la estructura social. Vamos a ver que la estructura social se conforma de dos, de la estructura económica o la infraestructura, estructura económica o infraestructura. En la estructura económica o la infra hay dos elementos importantes, las fuerzas productivas, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Vamos con las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas incluyen la materia prima, es decir, lo que se extrae de los recursos naturales, los árboles, la minería, el petróleo crudo, todo eso es la materia prima. Pero también la materia prima, o sea, las fuerzas productivas incluyen los instrumentos de trabajo, o sea, las herramientas de trabajo, las herramientas con la cual los hombres extraen la materia prima. También incluye, en las fuerzas productivas, incluye la técnica de trabajo, es decir, la forma en cómo las personas extraen la materia prima. Hay técnicas, hay procedimientos. No es lo mismo la técnica que se utiliza en una maquiladora
que en una industria siderúrgica o que en una industria metalúrgica o que en una industria minera o que en una industria petroquímica. Las habilidades, las técnicas y los procedimientos que se utilizan para la extracción de las materias primas son muy diferentes. Y también dentro de las fuerzas productivas están las relaciones de trabajo. Y en las relaciones de trabajo vamos a entender el tipo de interacción que hay entre todos los miembros de una institución o de una empresa laboral. Por otro lado, tenemos dentro de la estructura económica las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción incluye las relaciones de colaboración entre los miembros del equipo de una compañía, de una empresa, las de una comunidad, las de una cooperativa. Cuando hablamos de cooperativa nos estamos refiriendo hoy en día a los sindicatos, ¿sí? Y a las comunitarias. Hay comunidades que son muy pequeñas y se apoyan entre sí mismos, como los ejidos, se apoyan entre sí mismos para producir sus servicios. Y también están las relaciones de explotación, es decir, la relación, la jerarquía de patrón y obreros o patrón y empleados, jefe y empleados. Y ahí es donde se puede producir un sistema de esclavitud por el tipo de trato, de servicio o de prestación que le puedes dar o que le puedes quitar a los empleados o se le puede dar a los empleados. También viene la servidumbre feudal o el capitalismo, que es la explotación del hombre por el hombre. Bien, esto es en cuanto a la estructura económica. Por otro lado está la superestructura. En la superestructura tenemos la jurídica política y la ideológica cultural. Y ahí repasamos los conceptos. En la estructura política, Estado, gobierno, partidos políticos y leyes. En la cultural o ideológica, las costumbres culturales, las ideologías, la educación, la ciencia, la religión, la filosofía, el arte, etcétera, etcétera. Así está conformada nuestra sociedad. Así como ven este esquema, así está nuestra sociedad hoy en día. Solo que nosotros no la vemos así porque pues hacemos todos los días nuestras actividades en la cotidianidad que ni nos damos cuenta que en un esquemita como este que presenta Carlos Marx, ahí está inmiscuida toda nuestra interacción y nuestra relación con nuestros demás miembros de esta comunidad. Bueno, en cuanto al esquema anterior, es necesario recalcar que las fuerzas productivas, donde está la mayor gente, la mayor gente, es decir, el proletariado, los productores, agricultores, todos los que trabajan, representan el elemento técnico del modo de producción y están formadas por los medios de producción, es decir, ¿cuáles son los medios de producción? Los objetos de trabajo y la fuerza de trabajo. Se los explico de otra manera. En estas viñetas dicen, medios de producción. Los medios de producción son todos aquellos elementos de los que se vale el ser humano para realizar su trabajo. La tierra, el taller, la empresa, las herramientas, el equipo, la maquinaria, la tecnología, etcétera. Lo que yo les había dicho, la carreta, el pico, la pala, el asadón, el machete, las tijeras podadoras, esos son los medios de producción. Ahora, el objeto de trabajo. ¿Qué es el objeto de trabajo? El objeto de trabajo es todo aquello que es susceptible de ser transformado por el ser humano y está conformado por la materia bruta. Esta se encuentra en la naturaleza o ir en la naturaleza y la materia prima. Bueno, entonces el objeto de trabajo es, yo le digo a la persona que llega buscando trabajo, mira, ahí están los arbolitos, ahí están los rosales, ahí está el césped y aquí están las herramientas. Entonces, los medios de producción es la carreta, el pico, la pala y las tijeras y el machete, o cuchillo, lo que tenga ahí, o la navaja. Y el objeto de trabajo sería los arbolitos, o sea, el jardín y el césped, que es lo que él va a podar, a cortar o a darle forma. Ese es el objeto de trabajo. Ese
objeto de trabajo se va a modificar. ¿Por qué se modifica? Porque ahorita tengo los árboles grandes o no tienen forma y quiero que le des la forma de un pato, le des la forma de un gansito, que le pongas la forma de unos ositos. Entonces, la persona que llega con su técnica le va a dar al arbolito de laurel la forma de un osito. Entonces, recortar el césped, va a recortar los rosales o va a sembrar rosales y mi jardín ahora va a tener otra forma, una apariencia muy bonita. Ese es el objeto de trabajo, es modificable. Se modifica a través de la fuerza de trabajo de la persona y a través de los medios de producción. Es decir, sí le puedo dar esa forma, pero ¿tienes las herramientas? Si tienes las herramientas, lo puedo hacer. Entonces, quien posee las herramientas jóvenes, quien posee los medios de producción o quien es dueño de los medios de producción, para Carlos Marx es el capitalista, es el burgués, es el explotador. Quien posee los medios de producción, hoy en día nosotros le llamamos empresario. Entonces, si tú tienes un carrito de hot dogs y ya tienes el permiso, pero tú no quieres vender porque pues te da vergüenza, pues porque vas a ir tienes un empleo, pero ya tienes un carrito de hot dogs, entonces dices, bueno, pues voy a contratar a alguien que venda los hot dogs en las calles todas las tardes o todas las noches. Entonces, tú ya eres un microempresario, tú ya eres dueño de los medios de producción, ya estás dándole empleo a una persona y ya dependerá de ti si explotarás a tu empleado o no lo explotarás. Pero por otro lado, tú puedes pertenecer a una empresa y seguir siendo un asalariado, un proletariado, mientras que dependes de un capitalista o de un burgués. O sea, puedes jugar los dos roles o tener las dos funciones, o puedes tener solamente una función. Bien, y finalmente está la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, como su nombre lo dice, es la fuerza física que el hombre emplea para producir bienes y servicios en un banco, en una empresa, en una escuela, en una casa, cortando y podando jardín, en una maquiladora, en las calles, barriendo las calles y en todos los demás sectores. Ahí es donde se, se lleva a cabo la técnica haciendo uso de los medios de producción para modificar ese objeto. Y cuando hablamos de fuerza de trabajo, no solamente es la fuerza de trabajo física, es decir, que puedes levantar un costal de cemento, cargar digamos, las herramientas o en todo caso, diríamos, agarrar las podadoras y limpiar el césped. No se refiere a eso solamente a la fuerza física, se refiere a eso, pero también se refiere a la fuerza intelectual. La fuerza de trabajo incluye la intelectual, tus conocimientos, tus técnicas que has aprendido en la vida o en la escuela y tu fuerza física. Eso. Bueno, por otra parte dice aquí las relaciones de producción están representadas por las relaciones sociales que se establecen entre los seres humanos en un proceso de producción. De acuerdo con Carlos Marx, pueden ser de dos tipos según a quien pertenezcan los medios de producción. Pueden ser de colaboración o de explotación. Fíjense bien, las relaciones sociales en una sociedad pueden ser de dos, colaborativas o explotativas. Si los medios de producción son propiedad social, entonces las relaciones sociales de producción son de colaboración. Ok, se los explico. Se los explico ahorita después que lea esta viñeta. Si los medios de producción son de propiedad privada, son de un particular, entonces las relaciones sociales de producción serían de explotación. Ahora, la primera viñeta, ¿cuándo los medios de producción, o sea, las herramientas, las maquinarias, son propiedad social? ¿Cuándo? Cuando se está en un gobierno comunista o socialista. Pongo el ejemplo de Cuba, o sí, el ejemplo de Cuba, que es más común, Cuba o Venezuela. En Cuba, el presidente dice,
o el ministro, el gobierno dice, todos los medios de producción son del Estado, es decir, son de la nación, son de todos, pero yo los voy a administrar. O sea, no va a haber propiedad privada. No va a haber que decir, ah, yo quiero tener mi compañía y voy a tener mis medios de producción y yo voy a dar empleados, voy a dar trabajo, empleo a cierta gente. No, 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 no. El gobierno es el dueño de todos los medios de producción, industrias, empresas, bancas, empresas. El gobierno es el administrador de esos medios de producción y les vende la idea o nos venden la idea en el socialismo y comunismo de que todos esos medios de producción son del pueblo, son de la nación, son de todos, son tuyos y son míos. Es decir, todos tenemos derecho a esos medios de producción. Y como el gobierno es el jefe, entonces él los administra y él los distribuye y entonces para que no hayan ricos ni pobres, entonces todos somos dueños de ellos. Entonces ya el gobierno distribuye equitativamente según las utilidades y según la riqueza la va distribuyendo. En teoría pareciera ser muy interesante, pero tiene sus desventajas. Ahora, y ahí se dice que son las relaciones que podemos tener nosotros como todos somos dueños de los medios de producción, como es tu empresa y es mi empresa, todas las herramientas son nuestras, entonces cuando trabajamos para el gobierno y trabajamos para la nación, estamos trabajando para todos, entonces hay una relación de colaboración, pues estamos colaborando para nuestro país, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Esa idea nos venden. Ahora, pero Carlos Marx decía, esa es la idea que él quería, Carlos Marx esa idea quería, él apostaba por eso para que los medios de producción fueran de todos, que no fuera de nadie, de una persona en particular o de un grupito de un monopolio, porque lo que pasaba en la Revolución Industrial era la viñeta 2, lo que leí, la siguiente viñeta que dice, cuando los medios de producción son de propiedad privada, son de algunos cuantos y estos son los dueños, estos se vuelven burgueses, empresarios o capitalistas y entonces las relaciones que hay en esa empresa las interacciones ya no van a ser de colaboración, ya no van a estar colaborando por el país, ahora las relaciones van a ser de explotación. El dueño, el empresario, el capitalista va a explotar la fuerza física y la fuerza intelectual de sus trabajadores. Por eso en muchas empresas los explotan ya no solo la fuerza física, sino hasta intelectualmente te sacan todo lo que tú sabes y te pagan muy poquito. Si más preparado estás, hay mucha gente que es explotado aquí intelectualmente, tiene maestrías y tiene doctorado y no gana lo que debería ganar, y eso es explotación intelectual. Entonces, las relaciones ahí, las relaciones sociales de producción, ya no son de colaboración, ya es de explotación, me están explotando, trabajando 10 12 14 horas por un salario mísero y me piden horas extras, trabajo hasta los sábados, ya no tengo descanso. Y como la gente en el tiempo de Carlos Marx ya no tenía sábados y domingos de descanso, mucha gente se suicidaba, ya no tenía atención a la familia. Entonces, todo eso Carlos Marx dijo, no, la propiedad privada no sirve, está hundiendo a la gente en la miseria y en la explotación, en la esclavitud y en la pobreza. Entonces, que existan los medios de producción que sean de la sociedad, que sean de la comunidad. Por eso es de la comunidad, por eso viene de ahí la palabra de comunismo, común, unidad, todos buscando el bien común del comunismo y el socialismo, que todos seamos dueños de los medios de producción. Así, en el socialismo no miraríamos que existiría, por ejemplo, la compañía fulana de tal, la compañía X, la compañía Q, la compañía Z, ¿no? Miraríamos que todos los medios de producción serían nuestros, en teoría. Bueno, las relaciones sociales de producción se dan entre burgueses y proletariados, es decir, entre explotadores y explotados, o sea, ricos y pobres. En estas relaciones se generan contradicciones porque los primeros, o sea, los explotadores, se apropian o se adueñan de la fuerza de trabajo y generan riqueza por medio de la plusvalía. ¿Ok? ¿Y qué es la plusvalía? Te explico rápidamente. Pongo ejemplo este teléfono. Yo soy un obrero, me la paso trabajando en la maquila, ensamblando estas piezas para formar ese teléfono.
Ok, a mí me pagan 2.500 a la semana por haber producido, por haber hecho una producción, un estándar de, no sé, a lo mejor 5.000 teléfonos durante esa semana, de haber ensamblado eso. Estoy poniendo un promedio muy bajo, no sé, a lo mejor son más o a lo mejor es menos. Me pagan 2.500 pesos por producir 5.000 teléfonos a la semana. Ahora bien, solo me dieron 2.500 pesos. El capitalista, el burgués, el dueño de los medios de producción, cuando va a agarrar este teléfono, no los 5.000, solo este lo va a vender en 5.000 pesos. O vamos a pensar que lo vende en 2.500 pesos. Un teléfono le sirvió o le sirve, si lo vende, le sirve para pagar mi salario a la semana. Un teléfono. Los 4.999 teléfonos son su ganancia de él. O sea, yo trabajé a la semana, produje, ensamblé 5.000 teléfonos y me dio 2.500 pesos el valor de un teléfono. Entonces, cuando este teléfono, si vale 2.500, pensemos ahora, se los explico de otra manera. Si este teléfono vale 2.500 y yo lo produje en toda la semana, produje ese teléfono, cuando salía al mercado, cuando salía al mercado a la venta, este teléfono no va a valer 2.500. A mí me costó 2.500 pesos hacerlo, el ensamblaje y todo. Como empresario, por las piezas, el plástico, el chip y todos los elementos, los hidrocarburos que tiene esto, me costó 2.500. Pero cuando yo se lo vendo al público en general, este teléfono va a valer 35.000 pesos. 35.000 pesos. Esa es la plusvalía. Plus es el agregado. Valía de valor es un agregado al valor. Esa es la plusvalía. Muchos productos pierden su plusvalía cuando salen ya del mercado. Entonces, cuando yo ya lo compré de una empresa, yo ya lo compré de Movistar, de Telcel, pagué mis 35.000 pesos y me arrepiento, chinga, ya pagué 35.000 pesos. Ahora se lo quiero vender a Alaní Vidales. Alaní, te vendo este teléfono. Alaní me va a decir, como ya salió del mercado, ya no vale 35.000. Si me lo quieres vender y te urge mucho el dinero, te doy 20.000 pesos o 25.000. Entonces pierde su plusvalía. Muchos productos pierden su plusvalía al momento de salir de la empresa. Desde que salió de la empresa, a partir de ahí ya perdió su plusvalía. Bien, voy a pausar la grabación. Voy a continuar con este tema. Les pido que se vuelvan a conectar o a reconectar, por favor. ¿Sale? Ahorita los veo en la siguiente sesión para continuar.